Bueno, ahora sí, ya se han conectado bastantes personas más. Ya podemos comenzar. Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es José Morales, soy bibliotecario del GRIC y les damos la bienvenida a esta clínica de los Graduate Writing Facilitators titulada Writing a Journal Article Critique. Y esta clínica va a estar a cargo de Luisa Feliciano Cruz, quien es estudiante doctoral y forma parte de nuestro equipo de GWF. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden abrir su micrófono y hacerla directamente o pueden escribirla en el chat y yo se la hago llegar a Luisa en algún momento oportuno. Y también les quería recordar que al finalizar la presentación va a haber una prueba corta que deben completar para obtener la convalidación de horas de mejoramiento profesional del CEP. Así que pendientes a eso. Es importante que sepan que solo hay una oportunidad para completar la prueba exitosamente y que la deben completar antes de la medianoche de hoy. Así que lo mejor es completarla rapidito enseguida que termine la actividad. Así que sin más preámbulo, los dejo con Luisa. Adelante, Luisa. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Ok, pues muchas gracias. Pues buenas tardes, compañeros. Lo que vamos a discutir hoy en la clínica de hoy va a ser cómo escribir, ¿verdad? Estas críticas, ¿verdad? De artículos científicos. Básicamente, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar en el taller de hoy es la descripción del taller y los objetivos. Luego vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Entre lo que es una crítica y lo que es un resumen. Luego vamos a ver, ¿verdad?, en qué comprende una crítica de un artículo científico, los componentes, y vamos a ver un ejemplo. Luego del ejemplo, vamos a tomar entonces sus preguntas. Básicamente, ¿verdad?, el propósito de este taller es, ¿verdad?, y hemos tenido estudiantes que han solicitado los servicios y es básicamente, ¿verdad?, más confusión en términos de qué debemos hacer, qué deben hacer para poder completar, ¿verdad?, este tipo de crítica, que es básicamente parte, ¿verdad?, de su grado académico, específicamente para el grado doctoral. Así es que lo que va a proveer este taller es una, ¿verdad?, una vista general de los componentes que usted necesita para poder hacer este tipo ¿verdad?, de completar su grado. Y es básicamente poder críticamente leer una pieza, ¿verdad?, académica, poder identificar esas fortalezas y debilidades y lo más importante sería, ¿verdad?, poder evaluar la efectividad de esos argumentos que hacen los autores. Okay, básicamente, y esta parte es importante, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad?, que los estudiantes vienen y vemos que tienen pues dudas, ¿verdad?, algunas preguntas en cuanto al proceso. Es importante, ¿verdad?, que de antemano usted conozca los prerequisitos o los requisitos, ¿verdad?, para usted completar su grado, y usualmente eso es relacionado a los exámenes calificadores y comprensivos. Okay, es bueno que usted tenga en cuenta cuáles son esos guidelines de esos exámenes, cuál es el timeline, ¿verdad?, para usted solicitar los exámenes, completarlos y recibir su puntuación, su nota, y si hay algún tipo de deadline que usted deba de tener en cuenta. Póngase en comunicación, ¿verdad?, con su consejero académico, ¿verdad?, o el director de departamento asociado en relación de escuela graduada. ¿Por qué? Porque si usted tiene alguna duda, pues ellos lo van a ayudar, ¿verdad?, a entender cuál es el proceso. Y importante, sea proactivo. Que proactivo en el sentido, ¿verdad?, de que sabemos que tenemos estos deadlines y sabemos que tenemos estas responsabilidades, pero como que lo dejamos al lado y seguimos, ¿verdad?, con nuestros cursos y nuestra investigación, y pues no nos, ¿verdad?, preocupamos mucho por ese aspecto. Sí les hago la anécdota de un estudiante que, ¿verdad?, tuvimos un cambio de consejero, entraron, ¿verdad?, unas personas nuevas al departamento y el estudiante pues no averiguó, ¿verdad?, no hizo ¿verdad?, su trabajo y querían, ¿verdad?, el mismo semestre darle el comprensivo y el calificador, porque pues había pasado, ¿verdad?, la fecha de dar los exámenes y querían pues que hiciera todo el mismo semestre. Obviamente, ¿verdad?, pues el advisor, ¿verdad?, intervino y pues obviamente pues no, eso no ocurrió. Pero, ¿verdad?, se los comento para que tengan, ¿verdad?, tengan presente eso de que pues esos deadlines están ¿verdad?, por un propósito, y que es bueno que usted los conozca y que sea proactivo, ¿verdad?, en cuando usted sabe que tiene que completar esos requisitos para completar su grado. En cuanto, ¿verdad?, a lo que es una crítica y un resumen, ¿verdad?, sabemos que un resumen básicamente es compartir esos puntos claves, ¿verdad?, de un artículo y escribirlo de manera, ¿verdad?, que se pueda entender, que los lectores, ¿verdad?, de nuestro resumen pues entiendan de qué trata ese artículo.
Una crítica sí puede tener un componente de resumen, y lo vamos a ver más adelante, pero lo más importante es que usted pueda evaluar, juzgar y analizar esa investigación, ese artículo, y usted lo hace de tres maneras. ¿Okay? Primero es evaluar ¿qué? La credibilidad de ese artículo, y eso básicamente es si usted confía o no, ¿verdad? En esa investigación que se ha hecho. El otro aspecto sería evaluar cuán robusto es, que si es un buen research, si se mantiene, ¿verdad? Entre las guías que sabemos, ¿verdad? Y que conocemos de lo que es una buena investigación, ¿verdad? Del método científico, y poder usted llegar entonces a sus propias conclusiones. Y vamos a ver más adelante cómo, ¿verdad? Organizar esos aspectos, ¿verdad? En lo que va a ser entonces su crítica. Una crítica, un article critique, va a requerir que usted lea críticamente. Y esta parte es bien importante porque usted, ¿verdad? Le dan el artículo, usted lo lee y a veces, ¿verdad? No entendemos a veces ni bien de qué trata. Y ¿verdad? Esta parte de leer críticamente es bien crucial. Así es que es importante usted leer críticamente para identificar qué, ya sea fortalezas o debilidades. ¿Okay? Y aquí es importante ese aspecto porque no necesariamente estamos buscando debilidades. O sea, podemos tener un artículo que sea excelente, que esté muy bien escrito, que los métodos sean completos, concretos, que no tenga nada ambiguo, que no tenga, ¿verdad? Y que sus conclusiones sean robustas. Así es que no necesariamente todo va a ser negativo. Puede que sí haya algunos aspectos negativos, pero no todo negativo. O sea, si un artículo tiene unos aspectos que son fuertes, que le dan fortaleza, eso es importante identificarlo también. Leer críticamente va a requerir que usted entienda el tema a cabalidad, que usted sea experto en ese tema y que usted lo entienda completamente. Que usted sea capaz de analizar evidencia, y evidencia en términos de data coleccionada, ¿verdad? Si es un artículo que es de investigación de lo que sería una fuente primaria, que es que se colecta data, ¿verdad? En el campo, en el laboratorio, y en base a esa data que se colecta, entonces se hace un análisis, ¿verdad? Y se obtienen unos resultados. Así que es importante que usted tenga la habilidad de analizar toda esa evidencia, toda esa data que se recolectó, el análisis estadístico que se hace, ¿verdad? De esa data, y que en base a eso usted pueda juzgar, basado en esa evidencia, juzgar los métodos que se utilizaron, los argumentos de ese artículo, ¿verdad? De los autores del artículo, y usted entonces pueda desarrollar su propio argumento en base a qué, cuándo, por qué y dónde. O sea, cómo se hace, quién lo hizo, por qué y cuál es el propósito, ¿verdad? Del artículo. Hago aquí la salvedad, ¿verdad? De que hay distintos tipos de crítica. Y una puede ser, ¿verdad? Que el departamento, y vamos a ver unos ejemplos de guías de los distintos departamentos, pero es que el departamento le da a usted un artículo específico para usted criticar. Que eso sería, ¿verdad? Ese es el aspecto más fácil. Ya le dan a usted el artículo y usted hace la crítica. Hay departamentos que le dan a usted un tema y usted es responsable de entonces buscar qué artículo va a criticar. El otro modelo que hay, ¿verdad? De crítica es que le dicen a usted, le dan un tema y usted tiene que encontrar, dependiendo de la guía, ¿verdad? Hasta 12 estudios. Y usted entonces comparar esos estudios para usted crear una crítica, pero sería básicamente como un literature review, es como un resumen, ¿verdad? Un research review de todas esas fuentes que usted tiene que utilizar. Así que tiene que estar pendiente, ¿verdad? De cuáles son las guías para su examen en particular. Okay, y vamos entonces a ver de las guías que tengo disponibles. Tengo el de ingeniería civil. Voy a escribir aquí. ¿Se está viendo en pantalla un PDF? Si alguien me puede confirmar. El slide. ¿Está viendo el slide? Sí. Ok, tengo que, sí, lo que pasa es que estoy compartiendo no la pantalla completa, sino solamente el slide. Déjenme un momentito. Ok, entonces cambié la pantalla completa. Verá, si están viendo entonces un PDF, este es el examen, sí, gracias. Este es el examen de ingeniería civil, ¿verdad? El examen calificador, y tiene, ¿verdad? Un componente que sería el paper review, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Ellos le dan hasta la descripción de cuánto, ¿verdad? El tamaño del font, de lo que se requiere para la crítica, cómo se debe hacer, máximo de 3 páginas, 12 el tamaño del font,
le va a decir, ¿verdad? En este caso, insightfulness. Discute, ¿verdad? Cuán insightful es el paper, una combinación, ¿verdad? De las motivaciones del autor, de las observaciones, del estado de conocimiento, ¿verdad? Y distintos, ¿verdad? Las partes en cuanto a métodos, diseño, y uno, ¿verdad? En base a esos segmentos, esas partes de la crítica, del artículo, pues entonces hacer la crítica. Si tiene algunas debilidades, ¿verdad? Conclusiones, recomendaciones, integración, ¿verdad? De discutir cómo entonces el tópico se ata, ¿verdad? A las distintas áreas de estudio, en este caso, pues, ingeniería civil. ¿Okay? Es importante que usted tenga, ¿verdad? Esta información y le hago la aclaración. Se supone que el departamento lo provea, sí, ¿verdad? Tenemos el caso de estudiantes que hacen, ¿verdad? La consulta y es que no tienen idea de cómo hacer esto, ni han recibido estos documentos, ¿verdad? De parte de su consejero o de parte del departamento. Así es que le hago, ¿verdad? La recomendación de que ya cuando salgan hoy de esta presentación, si usted no tiene idea, ¿verdad? Y ni ha visto ningún documento parecido a esto, que usted se comunique, ¿verdad? Con su consejero académico, para que tenga, ¿verdad? Claramente cuáles son esos requisitos y cuáles son esas guías que usted debe seguir. ¿Okay? Particularmente es de ingeniería eléctrica, y igual le dice que esta revisión de literatura, en este caso no le dan un artículo específico para criticar, le dicen que el tema es escogido, ¿verdad? Por los asesores del estudiante, y el estudiante se encarga de conseguir ¿verdad? Las citas, o sea, los artículos que va a utilizar para esa crítica. Y le dice que debe ser de 8 a 12 páginas, cómo se debe comparar, debe incluir al menos 12 artículos relevantes, y debe contener entonces abstract, introducción, el cuerpo de la crítica, conclusión y la referencia. Así que es importante que usted tenga, ¿verdad? En cuenta cuáles son los requisitos para su grado en particular, ¿verdad? Para su departamento en particular. En este caso, por ejemplo, el comité examinador son profesores que escoge el departamento y son los que llevan a cabo este examen. El consejero del estudiante no tiene, o sea, sí puede participar del proceso, pero no escoge el tema y no lo evalúa, o sea, no da nota por el examen de la crítica del artículo. Por otro lado, en el de CIDIM, que es este de aquí, pues sí, es el consejero, es el que coge el paper y sí participa en el proceso de evaluación. Así que cada departamento tiene sus requisitos y sus reglas, así que es bueno, ¿verdad? Que usted sepa cuáles son. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Si no, pues vamos entonces a seguir con la charla. Se ve la presentación nuevamente, ¿cierto? Sí. Gracias, José. Que pues seguimos, ¿verdad? Básicamente, los componentes de un artículo, de una crítica, ya vimos los ejemplos de civil y de ingeniería eléctrica, debe tener al menos 4 partes principales. Y la primera es introducción, resumen, crítica, que es básicamente el cuerpo de su documento, y la conclusión. ¿Okay? En este caso, la introducción debe ser un párrafo introductorio, ¿okay? Que debe incluir ¿qué? Debe incluir el nombre del autor y el título del artículo que usted está criticando, cuáles son los puntos principales, ¿okay? Y debe incluir entonces una oración o lo que se llama un thesis statement, ¿okay? que va a promover el análisis suyo, ¿verdad? Relacionado entonces a este artículo. Poco más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De una crítica, de un article critique, es de un tema, ¿verdad? Bastante general, pero quería, ¿verdad? Traerlo para que ustedes vieran cuál es el proceso y cómo es que se hacen estas 4 partes de la crítica. Obviamente, a ver, si usted está en ciencia o ingeniería, pues va a ser muchísimo más complicado que el ejemplo que vamos a ver, pero esto pues le va a dar una idea de cómo empezar. ¿Okay? Así es que la parte 2 va a ser un resumen, y después de la introducción, usted parafrasee o discuta los siguientes puntos. Los puntos principales del artículo, los argumentos que se presentan, y cuáles fueron esos hallazgos, ¿verdad? De ese artículo. Luego que usted hace esto, entonces usted pasa a su crítica. Su crítica debe incluir los siguientes puntos. Debe incluir una evaluación, ¿verdad? De la credibilidad y cuán robusto es ese artículo. Debe poder discutir cuáles son esas fortalezas y debilidades, y debe poder, ¿verdad? Mostrar informaciones informadas, una opinión informada suya acerca de la claridad, de la relevancia y de cuán preciso, ¿verdad? Es ese artículo.
Y es bueno que utilice ejemplos, ¿verdad?, del mismo escrito del artículo para entonces apoyar sus conclusiones, ¿ok? Y la conclusión básicamente va a ser que va a resumir los puntos principales del artículo y los puntos principales del análisis que usted está haciendo. ¿Okay? Los comentarios en cuanto a la significado del research, cuán importante, ¿verdad?, esa investigación y hacer algún tipo, ¿verdad?, de pensar ya en trabajo futuro, que eso es bien importante. O sea, si el artículo lo tiene, lo incluye y no está muy completo, ¿cómo usted ¿verdad?, mejoraría ese artículo o incluiría trabajo futuro? Vamos a ir sobre unas consideraciones generales, ¿verdad? Después de que veamos la crítica, el ejemplo de la crítica, vamos a ir a consideraciones más específicas en cuanto a revisión de literatura, las partes de métodos, colección de data y las conclusiones y discusiones. Pero por ahora, ¿verdad?, es importante que usted considere los siguientes puntos, ¿verdad? Y primero sería si el autor está cualificado para escribir del tema. ¿Okay? Y eso se refiere a qué? Los grados que tenga el autor o los autores, el número de citas que tenga y su H-index, ¿verdad? Que es como si fuese un impact factor, ¿verdad? Como hablamos de los journals, pero en cuanto al autor, ¿verdad? Mientras más alto el H-index, pues más citas ha tenido, más prominente es la persona y se entiende que más creíble debe ser entonces su investigación. Si hay algún problema con que los resultados puedan generalizarse. ¿Okay? Y muchas veces hay estudios que son bien específicos de lugares bien específicos y ¿qué pasa? No se presta, ¿verdad? El estudio no se presta para poder hacerlo de manera general y que aplique a distintas poblaciones. Y que eso es un aspecto que es importante que usted puede considerar para su crítica. Si hay evidencia de que hay algún tipo de bias, ¿okay? Si el autor tiene algún tipo de bias, si hay un conflicto de interés, eso es algo importante que se puede destacar. Si el artículo es relevante, que esté al día, o sea, que no use referencias que estén outdated, que sean ya pues, más de 5 o 10 años. Se espera que entonces las citas sean claras, que estén bien escritas, que la bibliografía sea completa. Pueden haber consideraciones también en cuanto al título. El título del artículo es apropiado. El abstract especifica, está escrito de manera correcta, un solo párrafo, incluye partes, ¿verdad? Como sabemos que se debe incluir el abstract, que sea de formato IMRA, que incluya introducción, métodos, discusión y resultados. Si el propósito del artículo está claro en cuanto, ¿verdad?, al proceso que se está siguiendo de la investigación. Otros aspectos que se pueden considerar es si hay algún tipo de error, ¿okay?, en cuanto a los hechos o interpretación, ¿verdad?, del autor o de los autores, si la discusión es relevante, si la literatura es relevante, o sea, si todas las citas que están en el paper es porque son importantes y aportan, ¿verdad?, y abonan a la investigación o no. Si hay algunas secciones que usted entiende que pudiesen expandirse o que pudiesen condensarse también, que son muy largas, o que simplemente no aportan y se pudiesen omitir. Si alguna statement del autor es ambiguo, que no se entienda, si el autor ha sido o no objetivo en su discusión, si los métodos se explican adecuadamente, los métodos experimentales, ¿verdad? Recuerden que se supone, ¿verdad?, que cuando se escribe un artículo científico esté todo contenido dentro de ese artículo para que se pueda replicar. Que así es que si hay algún tipo de error en los hechos, hay error en la data, hay error en los métodos que se utilizaron, si hay algo ambiguo, va a ser bien difícil replicar ese estudio. Así que todos esos aspectos usted lo puede tomar en cuenta cuando usted esté escribiendo su crítica. Igual, si hay algún tipo, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, que si se ha presentado todo con detalle suficiente para que se pueda replicar o duplicar ese estudio. Eso es bien importante. Los cálculos, ¿ok? Si los cálculos son precisos y usted tal vez piensa que no, pero la gran mayoría hay muchos papers publicados que simplemente tienen errores en la parte de los cálculos, en la parte de las estadísticas, ¿ok? Así que porque algo esté publicado no asuma que está bien. Siempre, pues, si es posible, ¿verdad?, haga cálculos usted, ¿verdad?, spot check para ver si esos cálculos están bien hechos. Si los métodos estadísticos que se utilizaron son apropiados, ¿verdad?, dependiendo de la data que se tiene. Si hay algo que está repetido o duplicado. Vamos a pasar entonces a la crítica del artículo. Quería ver si alguien tiene alguna duda al momento o si seguimos entonces al ejemplo de la crítica.
Yo tengo una... Ay, sí. disculpa. No, no hay problema. Mi nombre es Kevin Villanueva. Yo tengo una pregunta sobre like the bias way of writing. I am doing currently un writing que yo estoy haciendo ahora mismo para mi, yo soy de inglés y yo soy teatro también, estoy dando clase. Entonces, one of the writings that I'm doing has a bias, my bias ideology, pero yo lo menciono. ¿Todavía eso vale o tengo que como que quitar mi bias way of thinking? No, no, Kevin, eso está muy bien. Lo que pasa, ¿verdad? Que en la parte, ¿verdad? Y esta parte de que es de inglés, pues es más de ciencias sociales, el área de psicología, estos aspectos pues son más filosóficos. Y sí, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú estás escribiendo, pues sí va a requerir tu opinión personal y va a tener entonces el bias, porque, ¿verdad? Tratamos de que no, pero todos tenemos, ¿verdad? Algún tipo de bias en cualquier situación. Lo que sí es que se esperaría, ¿verdad? Que en la parte de ciencias y de ingeniería, no haya este tipo de bias y es más basado, ¿verdad? En que, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tenemos una compañía, una farmacéutica, ¿verdad? Que está creando, ¿verdad? Un producto, alguna droga, y entonces paga internados o le paga universidades para hacer el research en conjunto, ¿verdad? Y obviamente eso es un bias y eso es un problema ético que hay que informar. Así que, ¿verdad? En el caso de, ¿verdad? Que tú estás haciendo, si definitivamente si el artículo requiere, ¿verdad? Tu opinión, pues no entiendo que sea un bias como tal. Sí es bueno, ¿verdad? Que hagas la aclaración, pero sí, yo creo que es perfectamente apropiado. Ok, muchas gracias. ¿Alguna Buenas otra tardes, pregunta? permiso. Sí, claro. Es para una aclaración. En la parte, cuando mencionó las partes de la crítica, que mencionó la introducción, el resumen, la crítica y la conclusión, en una parte donde presentó la información del autor y el, exacto, en esa parte que menciona lo de los main points, el thesis statement es el del autor. El thesis O statement va a es ser el del autor de la crítica. del autor de la crítica. Ah, ok. Sí, Exacto, eso es lo que sí. quería, eso es lo que... Okay. Va a ser tu thesis statement de lo que tú vas a discutir, o sea, de lo que tú encontraste que está, ¿verdad? Que se pudiese mejorar, lo que tú piensas que se puede mejorar es tu thesis statement, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el ejemplo ahora y yo creo que te va a quedar, ¿verdad? Te va a quedar claro el ejemplo. Gracias. Ok. Si están viendo, por favor, el PDF, me dejan saber. Todavía no se ve el PDF. Gracias, José, deja ver que no sé qué está pasando. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, gracias. Okay, este artículo, ¿verdad? La referencia está en la presentación, es ¿verdad? De una universidad. El artículo es básicamente, ¿verdad? Igual, es un tema que yo entiendo que todos nos vamos a relacionar con él. Es básicamente, ¿verdad? En los niveles de ansiedad en estudiantes graduados, ¿verdad? De esto es el artículo. La crítica es esta, ¿verdad? Y si se fijan en el primer párrafo, el escritor de la crítica dice, ¿verdad? Que ha aumentado, ¿verdad? La cantidad de estudiantes graduados ha aumentado, pero los retos, ¿verdad? Que tienen los estudiantes para completar su grado, pues es notable. Y básicamente el hecho de que los estudiantes presenten ansiedad y estrés, pues, el progreso académico y su rates de graduación. Okay, eso es lo que habla el artículo. ¿Right? Y entonces el autor, si se fijan, dice, ¿verdad? En este artículo, y el título del artículo es Student Anxiety Affects the New Graduate Student Orientation Program. Es el título del artículo que él está criticando. Pone el nombre del autor, de los autores, ¿verdad? Los autores examinan el impacto de un programa de orientación, ¿verdad? A los estudiantes relacionados a la ansiedad. ¿verdad? Y es que pues están haciendo, vamos a pensar que estamos, ¿verdad? Como si fuese, obviamente este es 2014, pero es como que estamos ahora en el COVID, sabemos que hay mucha ansiedad, vamos a crear entonces un programa online para darle, ¿verdad? Este tipo de orientación a los estudiantes, ¿verdad? En cuanto a ver cómo mejorar su ansiedad, cómo mejorar su nivel de estrés para que puedan ver entonces salir mejor y tener, ¿verdad? Mejor rendimiento académico. Si se fijan aquí, lo que preguntó el compañero, este sería el thesis statement, ¿verdad? Que ustedes pudiese escribir
En el caso de este ejemplo, él dice, while this article produced significant results, showing that an orientation program could reduce anxiety of new graduate students, there are limitations related to replicability, sample, and generalizability of results. Okay, so el thesis statement que a pesar de que puede que el artículo tenga muchas cosas que discutir, esta persona se va a enfocar en esas tres. Mira, las limitaciones del artículo en base a qué? Que se pueda replicar la muestra, o sea, el sample, y que se pueda generalizar, okay, los resultados del artículo. Entonces la persona pasa, ¿verdad?, a proveer un resumen del artículo, ¿verdad?, obviamente parafraseado en sus propias palabras de qué trata el artículo. ¿Verdad? El artículo básicamente usa una muestra de 32 estudiantes graduados, ¿verdad? Y así en el estudio toman información demográfica, hacen ¿verdad?, su estudio, su metodología. En esta parte de aquí ya comienza entonces la crítica. La crítica, pues como dice ahí, pueden ser múltiples párrafos, puede ser uno solo, ¿verdad?, dependiendo de cuánto, ¿verdad?, le pidan a usted. Vimos el ejemplo de civil, eran de 2 a 3 páginas. El ejemplo de eléctrica eran alrededor de 10 a 12, dependiendo de cuántas fuentes usted está utilizando. Este artículo, este ejemplo solamente muestra una sola fuente. ¿Okay? Así que, ¿verdad?, usted pues véalo, ¿verdad?, como un ejemplo de cómo empezar, pero obviamente, ¿verdad?, no le va a hacer, usted no puede utilizar esto para entonces hacer el suyo. Empieza la crítica aquí, dice que los artículos, los researchers, los investigadores discuten el tema, ¿verdad?, para ver entonces cómo mejorar esos esfuerzos de retención, ¿verdad?, de retener a los estudiantes, que no se den de baja, que se mantengan estudiando. Hablan del programa de orientación, ¿verdad?, y proveen información sobre el programa. Y dice, ¿verdad?, que la falta de detail, o sea, no tiene suficiente detalle, y es difícil, ¿verdad?, poder replicar ese programa que ellos están pues, promoviendo. Se mueve, ¿verdad?, la persona a decir que a pesar de que los resultados fueron buenos, ¿verdad?, los resultados de la investigación, dice, primero, la muestra es muy pequeña, ¿verdad? Dice aquí que se hizo el cuestionario a 802 estudiantes de ingreso y solamente 32 estudiantes participaron. Así que obviamente tienes un grupo bien grande, pero tu muestra va a ser bien pequeña. 32 estudiantes, ¿verdad?, no representa, ¿verdad?, en ningún lugar 32 estudiantes no van a representar, ¿verdad?, una población mayor. Okay, así es que dice, con una muestra tan pequeña es difícil generalizar estos hallazgos, ¿verdad?, a un grupo de estudiantes graduados más grande. Además, el estudio dice que fue en una universidad específicamente, en el Midwest, que quiere decir que limita la generalizabilidad del estudio. ¿Por qué? Porque al ser en un sitio en específico, tú no puedes, ¿verdad?, no se puede decir que eso es representativo de todo Estados Unidos, un ejemplo, o del planeta completo. Así es que el hecho de que ese sample haya sido tan pequeño y que sea tan específico el lugar, no ayuda a uno poder replicar ese estudio o utilizar esos resultados que obtuvieron para hacer una extrapolación de cómo va a funcionar ¿verdad?, estos resultados en otras poblaciones. Pues vamos a pensar en la población latina, en la población de raza negra, ¿verdad? No podemos generalizar porque la muestra fue bien pequeña. Okay, el autor sigue discutiendo, ¿verdad?, los hallazgos del artículo. Dice que se enfocan, ¿verdad?, within higher education y cómo, ¿verdad?, mejorar otra vez retention, pero básicamente que los resultados del programa, ¿verdad?, no describen adecuadamente cómo se lleva a cabo el programa. O sea, no explica cómo se constituyó ese programa ni cómo se llevó a cabo. Así es que concluyen, ¿verdad?, que la pequeña muestra, el lack of diversity, ¿verdad?, entre los participantes, y limita la generalidad, de que sí, ¿verdad?, se muestra que es algo que sí pudiese tener este éxito, ¿verdad? Es necesario, dice que a larger, more diverse sample is necessary to provide evidence of impact of online orientation programs. Esto sería que llama la parte de trabajo futuro. ¿Ok? So, si se fijan, ¿verdad?, es una crítica bien corta, son solamente 2 páginas, pero lo que quería, ¿verdad?, es que vieran ver los componentes, ¿ok? ¿Qué es lo que Luisa, te perdimos. Vamos a esperar un momentito a ver si
se resuelve la conexión de Luisa. José, había una pregunta sobre dónde estarían los documentos. Sí, Sí, no sé. Luisa, ¿nos escucha? Bueno, en lo que Luisa resuelve el problema de conexión, las diapositivas de la presentación van a estar disponibles en el LibGuide de los Graduate Writing Facilitators, que después al final, bueno, Jacqueline ya incluyó el enlace ahí en el chat y entonces le podemos preguntar a Luisa si también puede compartir los PDF. Luisa, ¿estás ahí? Déjenme ver si logro contactar a Luisa rapidito. Ok, ya Luisa me dice que se está conectando al hotspot, así que debe estar con nosotros como en un minutito. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos. ¿Se escucha? No sé, ok. No sé dónde estoy conectada. Me dice que estoy desconectada del Wi-Fi. No sé dónde nos quedamos. Si había completado la crítica, si... Sí, te escuchamos bien hasta el final de la crítica. Así que justo después de eso podemos seguir. Perdona, Luisa, y también para atender una pregunta que había en el chat. Sí, claro. Nos preguntó Andrea si las diapositivas iban a estar disponibles y los documentos, los PDF. Sí. Las diapositivas, pues ya le indiqué que van a estar disponibles a través de la guía, pero te quería preguntar también por la disponibilidad de los PDF. Sí, claro, sí. O sea, ¿verdad? No sé si crear un LibGuide o añadirlo, ¿verdad? Dentro de la misma presentación o el video, el link del video, pero sí, van a estar disponibles. Perfecto, gracias. Ok, para, ¿verdad? Recap, ¿verdad? Pues el autor termina diciendo, ¿verdad? Que la falta, ¿verdad? de diversity, del tamaño, ¿verdad? Del pequeño tamaño de la muestra, pues no, limita, ¿verdad? Que los hallazgos se puedan generalizar para otras poblaciones. Y como trabajo futuro, ¿verdad? Recomienda de que se utilice unas poblaciones, ¿verdad? Mayores, más diversas, para ver de verdad cuál sería la evidencia, ¿verdad? Del impacto de estos programas de orientación, ¿verdad? Los estudiantes en términos de, ¿verdad? De manejo de... Seguimos entonces aquí, ¿verdad? Y otra vez, todo lo que vimos, ¿verdad? De manera general, esta parte de aquí, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, la vemos. Ok. Otras consideraciones, ¿verdad? Además de las que hablamos que son pues, más generales, usted puede entonces irse, ¿verdad? A cada uno de los aspectos de ese artículo que usted está criticando. ¿Verdad? Si usted se va a la parte de revisión de literatura o de trasfondo, usted pudiese ver que si esa pregunta, ese research question o ese problema que se está investigando se puede investigar. O sea, hay gente, ¿verdad? Que tiene ideas, ¿verdad? De hacer investigación y escribir estos papers, pero tal vez... a veces no es algo que se pudiese investigar, no vamos a llegar, ¿verdad? A unas conclusiones que nos puedan dar información. El problema es importante, suficiente para justificar que se investigue. O sea, igual, ¿verdad? Hay veces que como parte de nuestro grado, pues tenemos que completar una publicación, pero es relevante, es importante esa publicación. Si llena o no llena, ¿verdad? Esos gaps en conocimiento, ¿verdad? Que se supone que todo paper haga, ¿verdad? Se supone que todo paper sea, si es una fuente primaria, pues sea basado en investigación, en data que se colecta en el campo o en el laboratorio y que esté cumpliendo, ¿verdad? Con cerrar brechas en conocimiento, ¿verdad? En áreas específicas. Como parte del diseño de investigación, ¿verdad? Se puede ver si los métodos de investigación y la colección de data es apropiado, ¿verdad? Si no tiene ningún tipo, ¿verdad?
ya sea de limitación de equipo, de problemas, ¿verdad? Colectando esa data, o si hay que se identifique, ¿verdad? Claramente en el paper, si hay información suficiente, ¿verdad? En cuanto a los participantes, en cuanto a la data, en cuanto a los métodos que se están utilizando, y si se describen con suficiente detalle, otra vez para que puedan ser replicados, si hay algo ambiguo, si las secciones de métodos son confiables y válidas, o sea, no necesariamente porque, otra vez, porque algo se haya publicado, no necesariamente quiere decir que sea algo scientifically sound y sea algo que de verdad merezca estar publicado. Si hay alguna limitación, ¿verdad? En el estudio que se mencione, que se discuta, eso es importante. La parte del análisis de data, podemos decir, ¿verdad? Que si se explicó y se justificó ese análisis que se llevó a cabo, y si ese análisis es riguroso suficiente, ¿verdad? Para poder basar en eso nuestros resultados y nuestros claims, si se considera toda la data, ¿por qué y por qué no? ¿Verdad? Sabemos que hay estudios en que tenemos outliers y hay gente, pues vamos a sacar los outliers, ¿verdad? Pero, o sea, ¿se considera toda la data? ¿No se considera? ¿Y por qué? Si se presentan resultados relevantes, ¿verdad? Relevantes a la que si estamos haciendo una investigación, especialmente una disertación, vamos a tener muchos resultados, muchos métodos. Así que cuando vayamos a publicar, siempre es bueno, ¿verdad? Escoger que lo más relevante, lo más groundbreaking, ¿verdad? Lo más importante y presentar eso. Que por eso es que dice que los resultados sean relevantes a la pregunta de investigación, ¿verdad? Y escoger entonces un área para presentar entonces, ¿verdad? De nuestra investigación. En cuanto a tablas y gráficas, si de verdad apoyan, ¿verdad? Ese análisis de data que se hizo. La parte de discusión o conclusión, ¿verdad? Si se interpretan de manera apropiada relacionado a lo que se pregunta, a la pregunta de investigación o a la hipótesis. Tiene que estar, obviamente, ¿verdad? Relacionados a eso. Ver si las conclusiones a las que se llegan, ¿verdad? Vienen de la data. Y hay personas que llegan a conclusiones, ¿verdad? Y no están basadas en data ni en los resultados a los que se llegaron, ¿verdad? Y eso sería que, pues, una opinión personal y no conclusiones basadas en la data, en los resultados. Ver si se destacan los resultados más importantes, cuán relevantes son esos resultados. Y si hay recomendaciones, ¿verdad? Para mejorar el estudio o trabajo futuro que se pueda hacer. O sea, si el paper que usted está leyendo no tiene esos aspectos, pues usted los puede, ¿verdad? Considerar incluirlos en su crítica. Si no tuviese, ¿verdad? Esa parte de recomendaciones, de limitaciones o de trabajo futuro. ¿Verdad? En resumen, escribir, ¿verdad? Una crítica efectiva es una destreza que lo ayuda un montón, ¿verdad? En la escuela graduada. Y pues, ¿verdad? Para muchos de nosotros es un requisito, ¿verdad? Para poder graduarnos, es importante poder leer críticamente esos artículos para poder identificar y evaluar, pues, esas fortalezas y debilidades que tenga el artículo. Y otra vez, eso lo hacemos con 3 cosas: evaluando, juzgando y analizando ese artículo, ¿verdad? ¿Basado en qué? En si es creíble, si es robusto y basado entonces en nuestras propias conclusiones. ¿Okay? Yo sé que fue mucha información en poco tiempo, pero si tienen alguna pregunta o duda, la pueden hacer ahora. Quería recordarles, ¿verdad? Que usted puede también hacer una cita, ¿verdad? Con de usted crear, ¿verdad? Estos artículos, estas críticas, lo podemos ayudar. Les recuerdo, ¿verdad? Que dependiendo del departamento, ¿verdad? Por lo menos en civil, le dice, ¿verdad? Que en una de los bullets es que usted no debe recibir ayuda para hacer, ¿verdad? Su examen doctoral, pero otra vez, si usted es ¿verdad? Usted participa activamente de ese proceso de revisión, usted se reúne con el GWF, usted quiere aclarar esos puntos, ¿verdad? De cómo empezar a hacer esa crítica, de qué aspectos debe incluir, yo no creo que eso sea ningún problema. Que no es que usted nos está trayendo el tema para que nosotros le hagamos la crítica, ¿verdad? Sería solamente un apoyo, ¿verdad? En ese aspecto de organizar esa crítica y de ver que esté completa y que, ¿verdad? Lo ayuda, pues, a obtener su grado. Sí, ¿verdad? Les digo que sí han venido estudiantes trayendo, ¿verdad? Su journal critiques y, ¿verdad? No por leer, pero han salido muy bien. Así es que, ¿verdad? Si usted tiene algún problema con esto, se queda un poquito, ¿verdad? Está un poco stuck, ¿verdad? Lo podemos ayudar en ese aspecto. Estas son las referencias y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto las vamos a atender.
Buenas tardes. Bueno. Si mi pregunta es respecto al thesis statement, es si tiene que incluir una crítica el thesis statement. Por lo menos, ¿verdad? Como se plantea, ¿verdad? Este ejemplo que vimos, es el thesis statement va a tener un resumen de los aspectos que tú vas a criticar, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que tú vas a criticar de ese artículo que leíste, ¿verdad? Pudiesen haber muchísimas más cosas que se pudiesen criticar, pero obviamente dependiendo de cuán largo deba ser, pues tú escoges 2 o 3, ¿verdad? Y esto es básicamente para escritura en general, ¿verdad? En inglés siempre se utiliza este formato de que empezamos con la introducción y terminamos el primer párrafo con un thesis statement, que es que cuáles son los puntos que vas a discutir más adelante. Ok, y siempre en una oración. Por eso, exacto, siempre en una oración y debes tener 3 o 4, ¿verdad? 3 o 4 elementos que tú vas a discutir o vas a hablar en esa crítica. Y eso, pues, ¿verdad? Es más una guía también, te ayuda a ti, ¿verdad? A organizar tu artículo, pero le ayuda al lector a saber de qué se va a hablar como que next, o sea, cuáles son los próximos temas, y, ¿verdad? Ya el autor sabe qué se va a discutir y no está como que perdido tratando de descifrar qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Adelante. Sí, era respecto al H-index, que pues, es la primera vez que escucho de eso, a ver si podría pues, explicar un poquito más. Pues mira, depende de cuánto tiempo ha pasado. Creo que hay uno de 10 años, creo que hay uno de 5. Estoy segura que Jacquelina de eso es una experta, pero es el número de citas que ha tenido un autor en los últimos 5 años. ¿Verdad? Si vas a Google Scholar, en Google Scholar tú puedes track el número, el H-index de los autores, ¿verdad? Si están en la plataforma de Google Scholar. Y es por dependiendo de los años, ¿verdad? Déjame ver si puedo ok, no sé si está en Google Scholar. Pues voy a escoger cualquier persona, I don't know. La cogemos este autor, cualquiera, ¿verdad? Y aquí te aparece, ¿verdad? El H-index, que es desde el 2017, el I-10 index y el número de cita. So, el H-index te va a decir aquí, a ver si me aparece aquí. El H-index tiene citas. Las versiones más recientes, ¿verdad? De esas publicaciones, por lo menos el H-index es de los últimos 5 años. ¿Verdad? Tienes el número de citas, ¿verdad? Que es total o desde el 2017. Y este I-10 index, que es en los últimos, at least 10 citas nuevas en los últimos 5 años. Pero pues básicamente ver eso okay. ¿Verdad? El H-index, ¿verdad? te dice, ¿verdad? Si esa persona pues, tiene mucha reputación en el área que está escribiendo. Otra vez, ¿verdad? Y este número de H-index y el impact factor, ¿verdad? Va a depender del área de donde se está publicando, ¿verdad? Sabemos que autores que publican en journals como Nature, ¿verdad? O Science, que son journals que son de broad, que son bien amplios, obviamente el número de citas es mucho más alto y el H-index es mucho más alto versus investigadores que publican en journals bien específicos, ¿verdad? Como que vamos a decir groundwater, ¿verdad? De groundwater interactions con químicos, ¿verdad? Algún journal que sea bien específico, pues obviamente no va a tener esa visibilidad, no va a tener un impact factor tan alto, ¿verdad? Pero por lo menos en el grupo de investigación donde tú estás en esa disciplina, ¿cuáles son los autores que tienen esos índices más altos? O sea, ¿cuántas veces lo han citado? Exacto. ¿Verdad? Y te digo, si es un journal bien específico, un ejemplo, este journal dice Psychological Science. Ese journal, ¿verdad? Por el título, yo estoy segura que es un journal bastante general. Pero si tuvieses un journal específico de psychological, de un ejemplo de alguna condición específica, ¿verdad? De mental, pues ya va a ser más específico y el número de citas va a ser menos. ¿Verdad? Comparado con otros journals, pero
en esa área, pues sí, tú sabes que son personas que son bien, tienen una buena reputación. Y si es impact factor, ¿es cuántas veces lo han citado también? El impact factor es en términos del journal como tal. O sea, el impact factor es cuántas veces, cuántas citas o cuánto, ¿verdad? Del journal como tal. No del autor. Pero también para abonar a eso, el H-index, por ejemplo, ahí que está en 23, lo que te dice es que esa persona tiene 23 papers que se han citado por lo menos 23 veces. En los últimos 5 años. Exacto. Oh, ok. Vale, muchas gracias a ambos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Había otra pregunta por ahí, creo que era Adrián. Adrián, si quieres abrir tu micrófono. No, era simplemente pensando en el formato del artículo de crítica, si uno podía trabajar también un formato donde si uno va a evaluar más cosas en la crítica, incluir más de las consideraciones que estaba recomendando, si uno puede dividir el artículo en headings y en subheadings donde especifica qué está mostrándole a cada cosa. En términos, si fuera un trabajo para uno, para organizarse o para hacerlo de otra forma, no sé si hay otro formato aparte de que estaba mencionando. O sea, me refiero a si uno puede trabajar una estructura que sea más familiar para uno o que se organice de una forma más detallada, no sé. Sí, Adrián, ¿verdad? Todo lo que dijiste es exactamente eso, ¿verdad? No quise incluirlo en la presentación, ¿verdad? Porque pensé que iba a ser pues mucha información, pero sí, o sea, uno puede utilizar, los estudiantes pueden utilizar esta herramienta, ¿verdad? Esta metodología, no necesariamente para una crítica, tú puedes utilizarlo, ¿verdad? Para leer los papers que lees de día a día, ¿verdad? Tu investigación, tú lo puedes leer utilizando esta técnica, ¿por qué? Porque te ayuda a entender el paper mejor, ver si tienen cosas que se puedan mejorar, cosas que se puedan, ¿verdad? Y te ayuda entonces a ti hasta mejorar tu propia redacción. O sea, te ayuda a analizar mejor los papers, a escribir mejor y poder detectar, ¿verdad? Estas cosas que a veces que tomamos como que damos por sentado de que el paper porque está publicado está bien y no necesariamente. Así es que utilizar, ¿verdad? Este método para ¿verdad? Organizar tus propios papers, ¿verdad? Que estás leyendo también es bien útil. Sí, en la parte que dices de los subheadings, ¿verdad? Sí, si lo amerita, ¿verdad? Si tiene que ser muy extenso, pues sí, lo más indicado es que lo puedas dividir por subheadings para organizar la información. El ejemplo que vimos es de 2 páginas, ¿verdad? El ejemplo de civil que yo tuve que hacer, pues eran solamente 3 páginas. O sea, tal vez cuando tienes 2 o 3 páginas no necesitas tener una estructura, ¿verdad? Tan detallada, pero, ¿verdad? Como vimos el ejemplo de ingeniería eléctrica, si te piden 12 páginas, 13, pues sí, ¿verdad? Es más útil poder hacer un esquema, ¿verdad? Que tengas entonces sus headings y te ayuda entonces a organizar mejor la crítica. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Tenemos en el chat una pregunta de la profesora Jacquelina y la pregunta es, ¿qué recomendaciones puedes dar cuando se está escribiendo un article review donde se critican varios artículos? ¿Verdad? Tuve un estudiante que vino, usualmente te dan el tema, te dan un artículo, pero le dieron, ¿verdad? Un artículo de un research review para entonces criticar, ¿verdad? Y obviamente se hace más complejo porque tienes ya todas las fuentes juntas, así es que debe ser el mismo procedimiento, pero hay que tener un poco más de cuidado porque no estás, ¿verdad? No estás analizando ni juzgando lo que escribió el autor principal, sino la opinión de alguien que ya hizo una crítica, básicamente. O sea, que esa sería la única diferencia, pero sí, debería ser el mismo procedimiento. Lo que se puede ver es comparar entonces los artículos que se usaron en este review y ver si entonces habría alguna cosa que se pudiese mejorar en términos de cuán extenso, ¿verdad? Son los estudios. Si se ve en el paper que estaba viendo del estudiante, pues era más cualitativo, ¿verdad? Era un review cualitativo, no había casi data, o sea, no había casi información. Y es bien difícil, ¿verdad? Uno comparar artículos científicos, ¿verdad? De ingeniería específicamente, si no nos están dando información data, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Eso pudiese ser uno de los puntos que uno pudiese
pues criticar. O sea, estás haciendo un resumen de data de ingeniería, pero quedó más cualitativo, ¿verdad? Que pues, otra cosa. Así es que, dependiendo, ¿verdad? De su disciplina, lo mejor es, ¿verdad?, que trate de seguir este formato. Si usted ve que se queda como que un poco stock, pues hacer una cita, ¿verdad? A ver si entonces nosotros podemos, pues, darle la mano, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero pues resumiendo, se supone que sea similar. Hay que tener cuidado porque lo que se está viendo no es la opinión del autor principal, sino la persona que ya hizo el resumen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Para las personas que no han hecho este tipo de ejercicio, ¿verdad? Anteriormente, pues hacer este tipo de ejercicio, hacer un article critic y discutirlo con colegas y eso, ¿cómo te ha ayudado después en tu proceso de leer literatura científica y analizarla? Por ejemplo, si estás haciendo una revisión de literatura para un estudio tuyo. ¿Estás preguntando a los que están en el taller o me estás preguntando a mí? No, a ti, a ti. Oh, ok. Pues mira, sí, ¿verdad? Y básicamente me abre los ojos porque pues, uno se piensa de que porque algo está publicado está bien. Y yo creo que esa fue la parte que más, como que lo que más, el aha moment de que, wow, o sea, uno piensa que por todo porque está publicado está bien escrito y es sound research y tal vez no. O sea, siempre es bueno ir, verificar especialmente los cálculos, la parte de estadística. Hay veces que tenemos un tipo de data, ¿verdad? Y usan métodos que son para data discreta, usando data continua, ¿verdad? Por ejemplo, y esas cosas se ven. O sea, que por lo menos para mí sí me ha ayudado un montón, ¿verdad? La parte y se lo recomiendo siempre a los estudiantes, esta parte de redacción, de escribir, mientras más uno lee, mejor uno escribe. Y suena a lo mejor un poco, ¿verdad?, extraño, pero sí, o sea, mientras más usted lea, mejor usted va a poder redactar. Así que, ¿verdad? Mi recomendación es esa, no necesariamente porque tenga que hacer una crítica, ¿verdad?, para un examen calificador ¿verdad?, o comprensivo, pero hacerlo, ¿verdad?, siempre que va a usted a leer un artículo, seguir estos pasos de leerlo de manera crítica. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos a ver. Sí, ahí está. ¿Aló? Sí, adelante. Ok, sí, la pregunta es muy parecida a la que hizo. ¿Qué recomendaciones pues cuando no voy a varios documentos? Se escucha bien bajito, Andrés. No sé si soy yo, pero se escucha bien bajito. Ok. ¿Me escucha mejor? Igual. Está un poco bajito. Pero no te apures, estamos pendientes. Adelante. Okay. Ahora sí, Andrea cerró el micrófono. No sé. Andrea, si quieres escribe la pregunta en el chat porque no te estamos escuchando muy bien. Bueno, vamos a esperar ahí un poquito en lo que Andrea escribe su pregunta. Si cualquier otra persona tiene una pregunta sobre cómo hacer cita. Creo que tengo una pregunta de Andrea, José. Ok, ahora acaba de salir. Dice, cuando son varios documentos los que se van a criticar, ¿qué se puede hacer? Pues mira, básicamente, ¿verdad? Y esto es basado en revisión de literatura, ¿verdad? Se supone que si tienes varios artículos que vas a criticar, lo importante sería, ¿verdad? Lo importante sería poder conseguir si esos artículos se relacionan, ¿verdad? Compararlos, si comparar o contrastar. O sea, si son ideas que son similares, los puedes agrupar y ¿verdad?, discutir los hallazgos, los métodos, o si son opposing views, o sea, si son visiones distintas, pues igual contrastar entonces esos estudios, ¿verdad? Y a las conclusiones a las que llegaron.
usualmente, ¿verdad? Tú puedes contrastar o comparar los métodos que se utilizaron, ¿verdad? Si están haciendo el mismo estudio, usan distintos métodos o distintos materiales. Esos son aspectos que tú pudieses pues, discutir, ¿verdad? En base a la crítica, ¿verdad? Y no necesariamente que uno sea mejor que otro, sino, pues mira, este es el state of knowledge. Estos 3 artículos están relacionados, un ejemplo, usan el mismo método, pero llegan a las conclusiones. Es importante, ¿verdad? Tú poder sintetizar esa información, decir, mira, usan el mismo método, llegan a distintas conclusiones, tratar de explicar por qué. O sea, eso sería, ¿verdad? Un aspecto importante en la crítica si tuvieses que hacer distintos artículos. Puedes también, como dijo el compañero, tratar de buscar subheadings, ¿verdad? Tratar de buscar subheadings y ver entonces dónde en esos subheadings, esos artículos, tú puedes entonces compararlos o contrastarlos. O sea, cualquiera de las dos que sea, pero sí es importante que traer todos los documentos que tengan algún tipo de relación, traerlos, ¿verdad? Y discutirlos de manera, ¿verdad? Una discusión de cómo ellos se parecen, cómo los contrastan, pero juntos. Hay muchos estudiantes que hacen esta parte y lo que hacen es que simplemente cogen cada artículo y lo resumen, ¿verdad? Y eso ayuda porque eso te da, ¿verdad? Información de cada artículo, pero es básicamente una bibliografía anotada. ¿Por qué? Porque es solamente información de este artículo que se hizo y la conclusión, pero no estás aportando, ¿verdad? Tu síntesis, ¿verdad? De cómo esos artículos se juntan o cómo los comparas y por qué. O sea, que siempre es importante en la presentación que damos de revisión de literatura, ¿verdad? Discutimos ese aspecto de cómo comparar y contrastar fuentes, porque simplemente no es meramente pues, resumir el paper y ya, debes de buscar la manera de sintetizar la información que aprendiste y cómo lo puedes discutir, ¿verdad? En tus propias palabras. No sé si eso te ayuda. Andrea nos dice que sí, que gracias. Okay. Okay, nos quedan unos minutos. ¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo también que en la página de GWF no solamente las diapositivas y los documentos, lo que vamos a subir ahí, también vamos a subir la grabación de esta clínica, así que eso también lo van a tener disponible. Y nada, ¿verdad? Antes de cerrar, les hago, ¿verdad? Los invito, ¿verdad? A que busquen esas guías, cuáles son los guidelines y los deadlines de sus exámenes calificadores y comprensivos y busquen ayuda rápido. O sea, no esperen, ¿verdad? Que sea el semestre de que se les junta todas las cosas. Traten de ir desde ahora haciéndolo con tiempo y pueden hasta, ¿verdad? Hasta tomar como hacer como un mock-up y tomar cualquier artículo y verlo, practicar simplemente, ¿verdad? La destreza de hacer una crítica. Eso lo pueden hacer y pueden hacer citas con nosotros, les podemos ayudar con eso y ya tienen, entonces ya esa destreza la van desarrollando desde ahora. Bueno, yo voy a ir pegando aquí en el chat el enlace para la evaluación. Un momentito. Y una vez completen la evaluación, ese mismo enlace los lleva a la postprueba. Ahí también está la contraseña para la postprueba para la actividad de hoy, que es Journal. Así que, pues, para que puedan ir también completando la postprueba, pero nos podemos quedar unos minutitos más por si surge una pregunta. Bueno, Luisa, pues parece que por lo menos por ahora no hay más preguntas. Así que nada, le damos las gracias a Luisa Feliciano y gracias a todas las personas que se conectaron, que sabemos que son muchas las personas que están confrontando, ¿verdad?, problemas con la conexión y eso, pero nos alegramos mucho de que nos hayan podido acompañar hoy. Así que nuevamente, gracias Luisa por un gran trabajo y si quieres yo me puedo quedar aquí pendiente por si cualquier persona tiene alguna pregunta sobre la postprueba. ¿Está bien? Gracias, José, y gracias a los compañeros que se conectaron. Buenas tardes. Buenas tardes.